Los andares de Katy esta vez también se aprovechan para una buena causa. Es el ejemplar que participará en la cuarta pulla benéfica del Gochu Astur Celta. Se celebra en la segunda Flor de Grau el próximo domingo. La diferencia de esta subasta es que es solidaria. Todo lo que se recauda de esta subasta no va para un ganadero, va para la Asociación Española contra el Cáncer. Esta edición es muy especial. Katy lleva en su lomo 3 títulos, el de 2 veces campeona nacional de su categoría y el de campeona del mundo en manejo. Es la mejor Gocha Astur Celta del momento y deja descendencia. Sí, ya sacó 2 veces. Y ahora, bueno, pues, ¿qué hacemos con ella? Bueno, pues mejor sitio que para aquí, para ningún lado. Despierta tanta expectación que los ganadores de subastas anteriores acuden hoy a visitarla. Estamos viendo que es una de las mejores que hemos visto hasta la fecha, no solamente para las subastas, sino de lo que conocemos de esta raza, una de las mejores. El año pasado la Gocha Alma se vendió en 6.000 euros y esperan que esta cifra se supere. Yo creo que va a doblar, yo creo que va a alcanzar los 12.000 euros este año, porque el ejemplar lo merece todo. Esto es como un Ferrari. Está claro que no lo tendrán fácil porque ya hay 6 pujadores confirmados. Eso sí, echan en falta empresas del sector hostelero que esperan se vayan animando poco a poco porque con la carne de un ejemplar como Katy podrían afrontar toda una campaña comercial.